Y bueno, lo que ven aquí abajo son 3 de las especies invasoras que tenemos, por lo menos aquí en la zona de Roquetas de Mar y de los acantilados de la Sierra de Gádor, y también están en Cabo de Gata, en el parque, en toda esa zona de Cabo de Gata y subiendo. La de la izquierda, esta de aquí, es Caulerpa cilindracea. La de la derecha, la rosa, es Asparagopsis taxiforme, y la del medio es la nueva, que no está tan nueva, pero bueno, es la que ya está muy presente también en esta zona, que es Rugolopteryx okamurae. ¿Qué es una especie invasora? Pues se considera invasora, hay muchas especies exóticas o especies foráneas que pueden estar dentro del ecosistema y que están ahí conviviendo o desarrollándose de una manera normal o muy incipiente, o, no, o por ahí llegan, se desarrollan un poco y no prosperan. En este caso se las denomina especies exóticas o especies foráneas. Ahora bien, cuando esa especie que es foránea, es una especie que viene de otro ecosistema, empieza a competir con los recursos, con las especies nativas por los nutrientes, por el espacio, entonces puede convertirse en una especie que es catalogada como invasora. ¿Y por qué es invasora? Porque al venir de otro lado, y si encuentra las condiciones propicias para poder desarrollarse, no suele tener predadores ni mecanismos naturales de control. Por lo tanto, empieza con su carácter invasor, empieza a empujar, digamos, de alguna manera a las especies nativas hasta quizás hacerlas desaparecer. Por eso el organismo, la UNEP, que es el organismo de Naciones Unidas dedicado al medio ambiente, considera a las especies invasoras como la segunda amenaza mundial a la biodiversidad. Bueno, ahí puse un barquito porque una de los vectores de expansión de las especies invasoras marinas son los barcos y el transporte marítimo. Justamente de esto vamos a hablar ahora. Los vectores de dispersión son las formas en las que especies foráneas o exóticas llegan a un ecosistema que no es el suyo y luego pueden convertirse en invasoras. Es decir, que los vectores de dispersión siempre son actividades humanas, intencionados o accidentales. Intencionados, por ejemplo, en el tema de la acuicultura, hay una especie que fue introducida, la Crassotrea gigas, que es una ostra que fue introducida para poder ser reproducida en acuicultura y bueno, se ha expandido y ha competido convirtiéndose en invasora. También el otro vector de dispersión es la acuariología, es decir, gente que trae animales exóticos o plantas exóticas para decorar los acuarios y que por accidentes llegan al medio marino. Tal es el caso del pez escorpión y de Caulerpa taxifolia, que es esta de la derecha, que es un alga que se introdujo en los acuarios porque es muy bonita, para ser decorativa en el acuario, y por error, porque fue mal gestionada, llegó al medio marino y empezó a expandirse. También hay vectores que no son intencionados, sino que son accidentales. Yo agregaría aquí, además de accidentales, por mala gestión o no por desidia, no, ¿cómo se dice? Por irresponsabilidad y dejadez. Y ahora os voy a explicar por qué. Los accidentales entran por el canal de Suez. El canal de Suez es uno de los vectores de mayor entrada de especies invasoras o de especies foráneas que luego se conviertan en invasoras al mar Mediterráneo. Y también por el transporte marítimo. Por foiling, por aparejos y anclas y por agua de lastres. El foiling es una capa de un tipo de pintura que se coloca en el... El fouling es todos los animales que se van adhiriendo al fondo de los barcos. Y cuando un barco está mucho tiempo en una zona diferente del mar Mediterráneo y luego viene transitando y llega hasta el mar Mediterráneo,
esas especies adheridas al casco pueden caer y entrar dentro de un ecosistema que no era el propio. También sucede que para evitar el fouling, que eso también es algo que no quieren los dueños de los barcos, porque un fouling muy intenso puede incidir en la navegación adecuada, pues colocan un tipo de pintura que se llama anti-fouling, que no permiten que se produzca, pero muchas veces también, a pesar del anti-fouling, hay algunas cosas que se adhieren y luego cae. Porque Dime. la característica de los antifouling es que son pinturas decapantes, se van perdiendo pequeñas capas, por eso el barco nunca termina estando verdaderamente con todo adherido, sino que simplemente se adhiere a algo, pero esa capa se sale y va dejando como en el camino algunos de los elementos que no son los más grandes. Cuando el antifouling deja de tener efectividad es cuando se producen las grandes acumulaciones en los cascos de los barcos. Entonces se va perdiendo poco a poco todo lo que se haya adherido a esa capa de la pintura. Aparejos y anclas, muchas veces cuando tiran el ancla en una zona, por ejemplo, que tiene en el fondo este alga, la Caulerpa taxifolia, cuando levantan el ancla, pueden llevarse junto con el ancla un montón de esa alga que no corresponde al ecosistema que luego van a visitar. Si estaban en el Mar Rojo, tiraron el ancla, la levantaron, se trajeron parte de toda ese alga, la guardaron, llegaron al Mediterráneo y la volvieron a tirar, es posible que hayan dejado esporas de ese alga que pueda reproducirse sin problema. Y el otro gran problema es el agua de lastre, y esto lo va a explicar Fernando, cómo es el sistema. Hay dos cosas importantes dentro de lo que es el problema de los transportes marítimos. Por un lado, son ciertos espacios que podrían ser, por decir, denominarlo de alguna manera, por ejemplo, en la bahía de Algeciras, en Gibraltar, podríamos tener servicios de limpieza de casco, y si se limpian esos cascos y lo que sale del casco del barco me refiero, se va al fondo, pues ahí queda la posibilidad de que se vaya dispersando. Existen mecánicas para que esto no suceda, o sea, o sacar el barco, ponerlo en dique seco, limpiarlo y que todo se procese en tierra de alguna manera adecuada, o la manera más tradicional y barata es que los buceadores profesionales limpien los fondos de los cascos y lo que cae pueda caer al fondo. Para evitar que caiga al fondo se ponen unas grandes lonas por debajo del barco, que es muy complejo, muy complicado, y la mayoría de las veces no se hace. Así que ahí tenemos un problema grave. Y el otro es el de las aguas de lastre. Los barcos, cuando no tienen el calado suficiente porque vienen medio vacíos, tienen que compensar sus formas para poder navegar con seguridad con agua en los tanques de lastre. Esa agua, por normas internacionales, tiene que ir siendo cambiada a lo largo del camino, pero si no se hace con la responsabilidad que corresponde, puede ser que no se cambie donde deba, o sea que se tome y se cambie el agua en los mismos ecosistemas, por decirlo de alguna manera, o en el límite de un ecosistema, y volver a renovar, y así cuando llegamos al punto de destino del barco, el agua que se está tirando realmente es un agua que a lo mejor se tomó 6 días antes en el mismo ecosistema o 3 días antes. Pero eso no siempre se cumple porque las tareas de contralor, de control de la navegación y de la operación de los barcos no es fácil porque los barcos están aislados en el medio del mar. Entonces, bueno, uno de los grandes vectores de dispersión son las aguas de lastre mal gestionadas. Eh, bueno, esto iba al final, pero no importa. Lo importante es tener en cuenta que nosotros, los ciudadanos de a pie, podemos también colaborar con la ciencia a través de la ciencia ciudadana en los programas que tienen que ver con el control o la observación, no el control de las especies invasoras. Es decir, que hay distintos programas, uno es Ojo a las Invasoras, otro es el que lleva adelante Observadores del Mar, donde si entran en las plataformas pueden ver a qué especies tenemos que estar atentos. Por ejemplo, el año pasado creo que José Luis vio un pez globo y me sacó la foto, me lo envió y lo subimos a la plataforma para que tuvieran ese dato de que había sido visto aquí en Almería. Una de las preguntas típicas es por qué las algas o las especies invasoras que son de otro ecosistema se quedan y se pueden desarrollar aquí. El mar Mediterráneo se caracteriza especialmente toda la zona costera de tener una gran cantidad de nutrientes.
no solo por las características del Mediterráneo, sino por los aportes que vienen desde costa también. El calentamiento del mar, debido al calentamiento global, que está afectando también al mar, está produciendo lo que se llama tropicalización del Mediterráneo, está haciendo que las temperaturas del Mediterráneo sean cada vez más parecidas a las temperaturas tropicales, favoreciendo que especies que necesitan aguas más templadas puedan desarrollarse. Pero ¿qué es lo que pasa además? Cuando viene una especie invasora cualquiera al mar Mediterráneo, muchas veces sucede que los predadores naturales o los parásitos que están en su ecosistema natural aquí no están, los predadores naturales de esa especie en particular aquí tampoco están, y al tener falta de competidores reales para la competencia del sustrato, de los nutrientes, entonces la especie tiene toda una serie de características que favorecen con mucha facilidad el desarrollo, algunas con más facilidad que otras. Las que tenemos aquí en Almería son Asparagopsis taxiforme y Caulerpa cilindracia. Caulerpa cilindracia está también está aquí en Roquetas de Mar, está en la zona de especial conservación de Cerrillos y está también en el Parque Natural Cabo de Gata. Por ahora, tanto Asparagopsis como Caulerpa se han mantenido más o menos estables y han llegado, han invadido, pero no han tenido una gran expansión y se han más o menos acomodado al ecosistema sin invadirlo demasiado. Este es un poquito no lo tengo el vídeo, no se puede ver, seguimos. Pero el grave problema lo empezamos a tener con Rubulopteryx ocamurae. Esta es un alga, esta la están viendo, tiene distintas morfologías, esta es la morfología gruesa que ahora la vamos a ver mejor. Es un alga que es originaria del Pacífico noroccidental, viene de Japón y de Corea y está también en Filipinas. Y la razón por la cual la detección de este alga invasora ha sido tardía es porque es muy parecida, es decir, pertenece al grupo, al mismo orden de otras que tenemos aquí, que son las dictiotas. Y aquí tenemos distintas especies como dictiota, hay algunas más todavía, pero bueno, las que tenemos aquí seguro en Almería son dictiota dicotoma y dictiota fasciola, que son dos algas parecidas a lo que es Rubulopteris ocamurae y que mientras esta no tenga un carácter muy invasor, puede estar presente y podemos no darnos cuenta de que es la invasora. Esta que estamos viendo aquí, fíjense que si vemos esta de aquí, si la vemos solita, podría ser muy parecida a esta de aquí. La primera vez que se detectó fue no fue en 2016, está mal puesto, fue en 2006. La detectaron María Altamirano y Julio de la Rosa en Cádiz, en Ceuta. Vieron algo que les parecía que no era la dictiota, alguna de los ejemplares de dictiota nativos, y consultaron con colegas de Japón que efectivamente confirmaron que teníamos a Rubulopteris ocamurae, que también se llama dictiota ocamurae. Ya en Francia había sido detectada en 2009, que había sido cuando se importó a Crosotea gigas, que es la ostra que vimos antes desde Japón, dentro de las conchas o adherida a las conchas, venía también Rubulopteris ocamurae. No se sabe con exactitud, pero la teoría de la llegada de Rubulopteryx al Mediterráneo, la más aceptada es que haya venido dentro del agua del lastre de los barcos, que haya sido mal gestionada. El problema con Rubulopteryx con respecto a las otras es que tiene un carácter expansivo, es decir, un carácter invasor expansivo muy agresivo. Se expande con bastante rapidez. Los primeros estudios están hechos en 2016 y como saben, ya en Cádiz y en Tarifa habíamos empezado a escuchar que es un gran problema, pero ya se ha extendido a Marbella, a Estepona, donde están teniendo también graves problemas,
y ya la hemos detectado aquí en Almería, en Roquetas de Mar. El Rugolopteris tiene además 3 tipos morfológicos. Fundamentalmente uno grueso y uno fino, el intermedio no lo conozco muy bien todavía, pero es como una mezcla entre los dos. El grueso es el que estamos viendo ahora en pantalla y es el que es más fácil detectable debajo del agua. El fino es muy difícil de diferenciar de las especies nativas. Fíjense, esta es la Dictyota fasciola, que es la especie nativa, y esta es la morfología fina de Rugolopteris okamurae. Entonces, debajo del agua no es tan fácil verla. Para poder diferenciarla hay que verla en el microscopio. Y esta de aquí arriba es Dictyota dicotoma, y esta es la morfología gruesa, que cuando la vemos, ya que hay mucha de esta, ahora la vamos a ver en otra fotografía, sí podemos diferenciar y darnos cuenta que es Dictyota, que es Rugolopteryx. Pero cuando la vemos así solita, es un poco más complicado. De hecho, nosotros ya hemos estado buceando en los acantilados de la Sierra de Gádor y creemos haber detectado la gruesa, pero no estamos seguros, no estamos seguros porque no tiene todavía este carácter así invasor más agresivo que ya hemos visto aquí en Roquetas o en el puerto de Agua Dulce. Entonces no es tan fácil de darse cuenta si es el grueso o no. Fíjense que así es como la estamos viendo aquí aquí no cabe duda, esta es Rugolopteris okamurae sin lugar a dudas, porque este carácter invasor así tan agresivo no es natural de las otras dictiotas, las nativas. Esta expansión tan agresiva que, digamos, aquí en Roquetas de Mar, no la hemos visto tan agresivamente, pero ahora van a ver unos vídeos. Estos vídeos corresponden a enero, donde los hicimos frente al faro de Roquetas de Mar, donde habíamos visto una arribazón importante, que también la vamos a ver en un rato. También en la zona de las salinas, del monumento natural arrecife Barrera de Posidonia, y también en el arrecife de Posidonia, aquí de la playa de Agua Dulce. La hemos visto, en esta intensidad solamente la hemos visto aquí dentro del puerto de Agua Dulce. Esta foto es de aquí dentro del puerto. ¿Qué es lo que pasa con Rugolopteris? Es que afecta a la biodiversidad nativa. Fíjense, aquí podemos ver claramente cómo el fondo, que es un fondo de roquerío, no se ve una sola roca. Las rocas son utilizadas por especies bentónicas que no son sésiles, es decir, que no tienen movimiento, como puede ser una esponja, una asidia, como pueden ser los gusanos tipo espirógrafos, los poliquetos. Entonces, claro, el alga empieza a colonizar y a tapizar todo, y lo que se logra con eso es asfixiar a las especies que están debajo. Además, estas algas son vegetales que requieren de nutrientes, y todos esos nutrientes, cuando tiene una cantidad de individuos cada vez más grande, son absorbidos por el alga en detrimento de las otras especies que se quedan sin esos nutrientes. Afecta a la industria pesquera. Imagínense que esta gran cantidad de algas concentrada, cuando tiran una red, lo único que hacen, lo vamos a ver un poquito más adelante, es recoger algas. Se les llenan completamente las redes de estas algas y casi no hay peces. ¿Qué es lo que pasa también con los peces? Que al reducirse los nutrientes de los cuales se alimentan, especies más pequeñas que requieren de alimentarse de especies bentónicas, empiezan si los peces pueden salvarse de alguna manera, porque tienen cierta movilidad, pero las especies bentónicas no pueden moverse y terminan muriendo. Afecta también a la industria turística y afecta a los ayuntamientos costeros, porque todo el turismo de sol y playa, ya si la gente se quejaba de las arribazones de Posidonia, imagínense lo que va a pasar con estas arribazones, ahora lo vamos a ver, de forma masiva en todas las playas de Roquetas de Mar o en las playas de todos los ayuntamientos. En Marbella y Estepona ya están teniendo unas arribazones muy grandes, unas concentraciones en la playa de toneladas de algas,
y esto está empezando a afectar a la industria turística. También va a afectar a la industria del buceo recreativo, porque si lo único que tengo es esto que estamos viendo, va a empezar a tener poco atractivo venir a bucear esta zona. Lo que estamos viendo, lo que les quería mostrar aquí es cómo, por ejemplo, esta es una asidia nativa que utiliza los rizomas verticales de la Posidonia para poder desarrollarse. Esta es una situación natural. Ahora, esos rizomas que requería esta asidia no los tiene porque Rugolopteris okamurae es la que los empieza a utilizar. En esta fotografía de aquí lo que vemos es Alopteris, que es una alga natural y nativa, y lo que está haciendo Rugolopteris es usar al alga como sustrato. Lo estamos viendo aquí, está empezando a recubrir el alga, lo vemos aquí, ahí está empezando a recubrir el alga y lo vemos aquí. Se utiliza la misma alga. Alopteris es una alga parda que tiene una buena estructura porque tiene carbonato de calcio, y entonces al no ser una alga tan blandita, la utiliza. De todas formas, vamos a ver también, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. Esto es lo que está pasando en Estepona y en Conil de la Frontera. Estas fotos de Conil de la Frontera. Miren cómo vienen todas la cantidad de algas y todas las redes, y esta es la red que están sacando, donde debería estar con peces, lo que están sacando es solamente Rugolopteris. Esto es en Estepona. Esto está pasando ahora. Se dice, y bueno, lo que les explicaba antes, de que el pez sable es un ejemplo, dice que se capturaban entre 175 y 200 toneladas anuales y ahora han bajado a 150. Y el resto que están capturando es que salga. ¿Qué es lo que pasa? Que los peces se han ido dispersando y se han ido yendo a otras zonas porque allí ya no tenían más que comer, porque estaba el alga. Bueno, lo que les decía recién afecta a la industria turística. Fíjense, estas son parte de las arribazones. Ahora vamos a ver una arribazón aquí en Roquetas de Mar también, en las playas de Roquetas. Y esto que vemos aquí abajo es en... Es que está saliendo. Esto es en Granada, en la zona de Malo Cerro Gordo. Ustedes saben que en Granada tiene la zona de La Rijana o de Calahonda, es una de las zonas de mayor concentración de coral anaranjado. Y Rugolopteris está, fíjense aquí, ya está tapando al coral, lo usa de sustrato. Y esto está cada vez peor. A ver si podemos verlo. Sí. Esta es la arribazón, la que vimos en enero. Lo que estamos viendo es arribazón de Posidonia, pero entremezclada entre la Posidonia había grandes toneladas también de Rugolopteris. No es solo Posidonia, está todo muy mezclado. Es decir, esta es una arribazón de Posidonia, es algo natural y normal, que tiene una degradación muy paulatina y que no provoca grandes olores, pero la gente se estaba quejando de mucho olor, por eso fuimos a ver qué es lo que estaba pasando y efectivamente lo que pasaba es que había Rugolopteris. A ver qué se me fue. Acá está faltando. Bien. Esta. Bien. Vamos a ver. Esperen un segundo. A ver qué pasó, que se me fue. Vale. Este es un poquito el vídeo que hemos hecho para mostrar toda la... cómo está Rugolopteris aquí en Roquetas de Mar. Ahí está, aquí, allí, ahí también, aquí. Esto es en el puerto. Ahí la tenemos de nuevo, marroncita. Esto fue en noviembre de 2020, en el arrecife donde está la estación de control de Posidonia que nosotros llevamos. No había nada.
no había ni una sola. 2 meses después, en 2021, perdón, Rugolopteris ya estaba en Posidonia. Y utiliza cualquier sustrato, los rizomas horizontales, los verticales, inclusive la hoja. Vale. Entonces, esto es un problema que nos tenemos que enfrentar. Hay distintas posturas con respecto a esta problemática en el medio científico, como siempre. Hay unas posturas que dicen que donde el alga está ya no se puede hacer nada, pero todos coinciden en que lo que hay que hacer es empezar a estudiar el alga para poder tener medios o armas para poder prevenir esa expansión tan agresiva. Es por esto que tanto el Ayuntamiento de Roquetas de Mar como, es decir, en 2020, el alga ya ha sido decretada como alga o catalogada como alga invasora por el Ministerio de Transición Ecológica y en 2020 se creó un foro que se llama Foro Alga Invasora, con el objetivo de aunar los conocimientos de muchas instituciones. Dentro del foro está el Instituto IVIDA, de la Universidad de Málaga, hay investigadores de la Universidad de Málaga, está la Universidad de Sevilla, Cádiz, la Diputación de Granada, de Málaga también, está el IEO. Bueno, hay una agrupación de instituciones y de científicos que han formado el foro, pero también se van incluyendo otro tipo de instituciones. Nosotros estamos dentro del foro de alga invasora, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar también, y bueno, nuestra preocupación como gente que trabaja en el mar, y al tener todos los medios disponibles para hacer un seguimiento, propusimos al foro de Rugolopteris realizar un seguimiento en toda la zona de Roquetas de Mar, donde ya detectamos la presencia en algunos lugares bastante inicial, en otros un poquito ya más avanzada de Rugolopteris. Desarrollamos el proyecto con el apoyo de los científicos, de Félix Figueroa, que es el director del foro Alga Invasora, y con la doctora Elena Bañares. Y bueno, lo presentamos al ayuntamiento, el ayuntamiento vio que sí, que es necesario, y bueno, ha sido recientemente aprobado. De hecho, el viernes que viene van a venir los investigadores para, bueno, realmente establecer con ellos el protocolo a seguir y para ver in situ cómo está la situación de Rugolopteris en Roquetas de Mar. Vamos a bucear y vamos a desarrollar los protocolos, porque a partir de ahí todos los meses vamos a hacer un seguimiento aplicando protocolos científicos y enviando toda la información para que ellos puedan analizarla y bueno, seguir estudiándola a ver si esto puede tener alguna solución real. Se plantean soluciones de qué hacer con el alga, con las arribazones, con esas grandes toneladas de alga, pero no hay todavía soluciones para evitar esa expansión. Es decir, se ha propuesto que el alga sea utilizada como compost. El IFAPA está estudiando, el IFAPA de aquí de La Mojonera y con el IFAPA de Cádiz y de Sevilla. Está ahora en abril a punto de ser aprobado que pueda ser utilizada como compost, pero también están viendo de ver si puede ser utilizada como fertilizante. Es una alga parda del grupo de las dictiotas que tiene muchos sustancias que pueden ser utilizadas tiene antibióticos, sustancias anticancerígenas, no recuerdo ahora los nombres científicos, tiene gran cantidad de alcoholes, que ese es otro problema, porque tiene todas estas sustancias que son muy buenos antiherbívoros. Por eso no tiene predadores, porque no les gusta. De hecho,
una forma de poder diferenciar si lo que hemos cogido es una dictiota nativa o Rugulopteris es poniéndote en la boca y masticándolo un poquito, y eso da un sabor, bueno, que lo diga él, porque yo no lo Sí, hice. algo picante, un poco como si nos pusiésemos un poquito de jengibre en la boca. Y esa es la forma de La forma más casera, digamos. coloquial, Sí. casera, de detectar que efectivamente puede ser, podemos estar en presencia de Rugolopteris. Así que bueno, a partir de... Alejandra. Sí, Perdón. Digo que sí, nos quedan 5 minutillos y Pedro, quiero decirle la pregunta, ha preguntado que si sabemos si ha llegado el alga a expandirse por la zona del Levante almeriense. sí, sí, está en toda Granada. No, pero No, en la no, zona no. del Cabo. Ah, no, el Levante, en el Cabo de Gata. Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Nosotros estamos recién ahora empezando a creer que ya se está expandiendo hacia los acantilados, pero yo estuve buceando y he encontrado, es decir, me ha pasado de haber encontrado individuos sueltos que por haber estado viendo las otras aquí, yo creo que sí son Rugolopteryx. Pero, claro, no estoy segura. Al haberla, eso lo probó Fernando y sí, era así bastante picante, por lo tanto, en la zona de los acantilados es posible que esté, también es posible que esté la morfología fina, que si no la vemos en el microscopio no lo podemos comprobar, pero bueno, por eso vienen los científicos, porque nos van a enseñar a detectarla con el microscopio que acabamos de comprar ahí atrás, y para poder diferenciarla y estar seguros y estar atentos de si está la morfología fina, cuándo está, dónde está y cómo se expande. Yo he leído por ahí, cuando estaba preparando esta presentación, investigando un poco, he leído, pero lo he leído en un periódico, de que hay gente que dice que ya se ha detectado en Cabo de Gata. Yo no lo sé, y en estos días que vienen tenemos intención de, como nosotros ya la conocemos bien, por lo menos la morfología gruesa, tenemos intención de ir a ver si por lo menos está más masivamente. Si no, vamos a esperar a que vengan los científicos para estar seguros de la identificación, porque no es fácil identificarla debajo del agua si ya no está de una forma masiva, y entonces poder analizar si ya llegó a Cabo de Gata o no. Pero todavía no se sabe, digamos, yo no lo sé y no he encontrado ningún paper que diga que ya está. He encontrado solamente en un periódico que decía que había gente que decía que ya estaba. Puede ser que lo que esté es dictiota y la gente como lo ve, la dictiota dicotoma o la spiralis, y la gente como la ve parecida diga que está y nunca se había percatado de esta otra alga. Esto es muy posible. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Nos quedan 2 minutillos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Yo, Alejandra, aprovecho para decirte que yo en la zona esta de Cádiz, toda la zona esa, las vi, las mareas estas, cuando llegaban los arribazones. Sí. Y bueno, vamos, que es enorme la cantidad de algas que llegan a la costa. Sí, es mucho, es mucho. Eso es un problema que es un problema grave, ¿eh? Es una situación. Por eso es importante que se empiece a estudiar, porque hay que estudiar también a ver qué pasa con cómo está afectando o no. Por ejemplo, en uno de los papers decía que la morfología fina solamente se adhería a algas rojas, calcáreas o no. Y en otro decía que la morfología gruesa requería de sustrato rocoso. Pues yo no sé si aquí es que no hay sustrato, porque en Mar o Cerro Gordo está en sustrato rocoso y no está afectando aparentemente a Posidonia. Sin embargo, lo que hemos visto aquí en Roquetas de Mar es que yo no la he visto en sustrato rocoso todavía, sino que la estoy viendo sobre algas rojas, calcáreas o no, y sobre los rizomas verticales, horizontales, y sobre, bueno, la foto que vimos recién es de Alopteris, que es una alga parda, que tiene carbonato de calcio, tiene cierta estructura, y también está utilizando hojas. Yo la he visto sobre hojas de Posidonia, y la hoja de Posidonia cae con el peso, es decir, que se está metiendo en todos lados. Ahora tendríamos que volver a bucear, que estamos esperando que lleguen los científicos para entender si se ha expandido más dentro de la pradera o si llega a un equilibrio, porque Posidonia es fuerte y puede de alguna manera luchar, competir contra esa especie, pero
lo que nosotros vimos en enero nos puso en alerta y por eso estamos aquí y nos pusimos a trabajar para conectar con gente que supiera más y poner nuestras capacidades y medios técnicos para poder ayudar a llevar adelante ese estudio. Pues Alejandra, pues ya está, que nos quedamos ya sin tiempo, que muchísimas gracias a los dos por estar aquí, a todos los asistentes, que a mí me ha encantado personalmente la charla. Y ya está, seguimos con la programación, ¿vale? Que ahora tenemos el cine científico. Ok. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.